Estamos de vuelta aquí, No hay derecho. Está ya con nosotros aquí, Luis Benavente, el director ejecutivo de Vox Populi. Tiene una larga trayectoria, digamos, en todos los temas relacionados con opinión pública, es analista, profesor universitario también, ha tenido la gentileza de venir a conversar con nosotros. Luis, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo, buenos días. Buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a entrar un ratito a unos estudios interesantes que ha hecho Vox Populi, pero quisiera comenzar dándole una mirada a eventos políticos que me parece, en el marco de la precariedad política en nuestro país, han sido interesantes. Dos, uno relacionado a el presidente de la República y su vínculo con el que a estas alturas, creo yo, debería estar contento de ser el partido oficialista, que es Ciudadanos por el Cambio, pero sin embargo hay discrepancias si son o no son. Eso uno. Y por otro lado, en la oposición, esto que Velázquez Quequén ha llamado ya el final de una alianza estratégica con el fujimorismo. Estos dos eventos políticos, ¿cómo ponerlos? ¿Dónde ubicarlos? ¿Cuál es su lectura? A ver, son importantes, están marcando un poco el ritmo de la política en el país en estos días, ¿no? En la coyuntura. El tema de la vinculación del presidente Vizcarra con el partido de gobierno, para comenzar, llamarle partido de gobierno suena raro. Sí, sí. Suena raro, es una cosa curiosa. No vamos a abundar más en cosas que todos sabemos, la circunstancia como él llega. Pero en ese momento hay quienes sienten que Vizcarra, en el momento en que entra Vizcarra, le ha dado la espalda a PPK. Ajá. Al partido y al presidente, a Kuczynski, en ese momento, ¿no? Entonces, algunos se mortifican con esto, ¿no? Es el caso de Gilbert Violeta, por ejemplo, ¿no? Que además es el presidente. O sea, claramente la posición, por ejemplo, de Gilbert sí le atribuyes a ese tipo de distanciamiento del presidente. Sí. Y recientemente, en estos días, cuando se ha tocado el tema, el presidente ha dicho, bueno, yo fui un simple invitado, o sea, yo no soy del partido, dejó distancia, ¿no? Sí, es verdad. No creo que haya sido una frase muy afortunada. ¿Por qué? Porque hay cosas que son fundamentales. Ese simple partido del cual fue invitado fue la institución, la organización que gracias a ella Vizcarra es hoy quien es. Es verdad. Si no sería voy a ser muy crudo, un simple exgobernador de una región que no está entre las más gravitantes políticamente en el Perú. No un exalcalde de Lima, no un exgobernador de Ancash, de La Libertad, de Cusco, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, eso evidentemente choca a alguna gente, ¿no? Por un lado. Por otro lado, han querido tener más cercanía con el Ejecutivo y no lo han logrado y se han quejado. Entonces, creo que ha habido ahí una falta de empatía, ahora, por un lado. Por otro lado, sobre todo después del 28 de julio, el presidente ha construido su liderazgo político, sus relaciones políticas, se ha restablecido, es otro presidente, sin lugar a dudas, en el manejo político. Y yo creo que es válido el margen de juego político que puede tener un presidente, o que debe tener, ¿no? O sea, no se le puede recortar eso, ¿no? Entonces, eso le ha permitido un reposicionamiento, pero en ese juego, de alguna manera, él no necesita de un partido de gobierno. De acuerdo, pero inclusive, Luis, en ese contexto en el que él marcaba su distancia, porque con Pedro Pablo Kuczynski sí habría que marcar una distancia, obviamente en el sentido de que renunció por sospechas de corrupción, pero Vizcarra me parece que inclusive hace el intento de una aproximación, porque llama como ministro de Justicia a Salvador Eresi, que era secretario general del partido. El asunto está que a raíz de la publicación de los CNM audios, él aparece conversando con Inostroza y lo tienen que sacar o él tiene que renunciar. O sea, me parece que Vizcarra de alguna manera busca no conectar como hubiera querido el partido seguramente, pero tampoco es que le quita totalmente cuerpo, ¿no? Pero ellos son lo que al final, diría yo, fallan o no. Creo que hay fallas de los dos lados, de ¿no? los Porque lados, del lado de la bancada tampoco ha habido unidad. Acabo de escuchar al congresista Flores acá en tu programa, ha dicho, y es hora de poner disciplina en el partido. Es interesante, ¿no? Porque quiere decir que antes había indisciplina, o hasta hoy hay indisciplina, está reconociendo eso, ¿no? Sí. Y claro, la indisciplina también es buena, porque quiere decir que hay libertad de pensamiento. Sí. Ahora, y Juan Cheput, Luis, digamos, porque es un personaje político que no lo podemos encajonar en militante peruano por el cambio, digamos, él tiene una cobertura mayor, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué te parece él? Porque anuncia una cosa que es raro en lo político, dice, me voy a meter al partido y voy a participar en la comisión política. Más bien cuando los políticos ahora esperan como al final a ver a quién le va bien y ahí se van colocando, ¿no?
Ya, yo creo que me gusta eso. Ajá. Porque creo que hay que jugárselo un poco, hay que ser un poco más decidido. Eso de estar a la expectativa de por dónde me acomodo es la regla de juego habitual en política y en muchas cosas, ¿no? En los negocios, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser un poco más decidido y eso a final de cuentas también da réditos, ¿no? Da beneficios porque entonces ese liderazgo es reconocido y el país requiere un poco más de liderazgo, ¿no? Yo creo que Chaput, por otro lado, tiene cierto reconocimiento, cierto respeto en varios sectores políticos, me parece. Sí, no, y tiene cualidades, digamos, es un político, ¿no? Pero tú no ves, por ejemplo, a Cheput siendo un puntal en la nueva versión, con el nombre que le pongan, de Peruanos por el Cambio, apuntando así, de repente inclusive a ser candidato, una cosa así, porque me parece que ese es el camino me parece, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y también lo que decías hace un momento, ¿no? Que está con ganas de ser ministro, quiere una cartera. Sí, y está sí, bien, sí. es válido, ¿no? Él tiene experiencia, ha sido ministro de Trabajo en tiempos claro. de Toledo y creo que cumpliría un rol importante, ¿no? Además, creo que es bueno el cambio, es bueno los nuevos rostros, es bueno todo eso acá, pero también es bueno el liderazgo, ¿no? Entonces, el gabinete de Vizcarra es un gabinete, igual voy a ser un poco duro, muy anodino, no tiene figuras con carácter, con firmeza, con liderazgo, que es necesario, es muy necesario, ¿no? La conducción política requiere eso. Algo de eso decía Nieto hoy en la mañana cuando en alguna radio lo entrevistaban sobre el tema de la crisis actual, ¿no? No es igual que la del niño, pero sí exigió un liderazgo en el momento que sí se dio, ¿no? Y los órganos operativos del COE, el Ejército, las Fuerzas Armadas, los municipios, requieren de ese liderazgo en las autoridades, ¿no? Desde el presidente de la República hasta el gobernador, el alcalde, etc. Ahora, lo que pasa es que en la manera como ha generado, digamos, el escenario, se ha manejado el escenario el presidente Vizcarra, él es como el centro de la atracción, digamos, y él el que ve el liderazgo. Pero digo, la política obviamente ojalá fuera un poco más institucional, pero también es muy pragmática en nuestro país, no solo acá, pero digamos, es muy pragmática. Pero ¿no te parece que hasta por pragmatismo, un partido como Peruanos por el Cambio, viendo un presidente con 60% de aprobación, debería en el buen sentido más bien aprovechar eso y decir sí somos parte de y no generar tanta discrepancia? Sí, creo que sí. Creo que eso requeriría el gobierno, el ejecutivo. Creo que además es una buena práctica el ser oficialista y es una buena práctica el ser oposición, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ambas hay que saber hacerlas, ¿no? En un sentido constructivo, en un sentido favorable para el país, ¿no? Y aparte eso les permitiría ganar un espacio que de repente se quejan de no tenerlo, ¿no? Tal vez en vez de estar esperando que los inviten a la fiesta, ellos hacer la fiesta, ¿no? Y más bien ellos invitar al presidente, ellos atraer al presidente, no esperar que el presidente los llame a Palacio de Gobierno, a la Plaza de Armas, sino más bien ellos atraerlo a él y al Ejecutivo, que es muy frondoso, muy grande, de acuerdo. Es verdad. Y en el caso, digamos, lo que sí ha estado claro desde el comienzo o inicio de este gobierno, cuando entró Pedro Pablo Kuczynski y en buena medida casi todo el tiempo que está Vizcarra como presidente, es que la oposición más beligerante ha estado condensada en lo que se ha llamado el afrofujimorismo, eso está clarísimo. Pero resulta que Javier Vázquez ha anunciado el divorcio, es decir, y ha dicho, ya no hay alianza estratégica. Pero hay dos cosas, una, ¿qué te parece eso? Pero ¿qué te parece también el hecho de que nos quieran convencer de que no hubo alianza? O sea, eso a mí me parece, ¿no? Y he visto ahí que hay unos datos, pero ¿cuál es tu Claro, relación? porque a ver, en política las palabras tienen cierta exactitud, ¿no? Entonces no ha hablado de acuerdos, colaboración, ha hablado de alianza y estratégica. O sea, digamos, es el sumum del compromiso, claro, ¿no? Es el top de los acuerdos que pueden tener, ¿no? Pero también ha sido interesante la respuesta del otro lado, ¿no? Porque Fuerza Popular dijo que en qué momento había alianza estratégica. Entonces, creo que es un poco un acomodamiento. Me hizo recordar mucho a una frase que ya no se usa, pero se usaba mucho hace unas décadas, que era la escopeta de dos cañones. Entonces ahora creo que el Partido Aprista está viendo que por otro lado tiene un mejor camino, porque es un momento en el cual Fuerza Popular está en una profunda crisis, la bancada se ha reducido, ya no tienen la mayoría absoluta, están en descomposición, están con crisis de liderazgo, están con la lideresa en la cárcel, están sin
voceros más o menos sólidos, firmes. Ajá. Entonces no es un buen aliado, ¿no? A pesar que todavía conservan una buena cantidad de votos. Sí, mira lo que han hecho con Chávarri ayer, o sea, digamos, tienen todavía capacidad de maniobra. Lo que han hecho con Chávarri y lo que han hecho Con a Sánchez. favor con Sánchez, Sí, ¿no? ahora con Pablo A favor y en Sánchez, contra, ¿no? Efectivamente, o sea, tienen esa posibilidad. sí. Pero entonces, hoy día, juntarse a Fuerza Popular, en términos políticos, digo, estrictamente políticos, es como el abrazo de oso, es decir, aparecer en la foto con ellos es más bien no suma cero, sino te resta. Resta, ¿no? Y sobre todo que resta futuro. Ajá. Y yo creo que ya pues en el 2019, para el 2021 ya falta poco, las expectativas siempre están ahí, los adláteres siempre están ahí, los que están promoviendo candidaturas también y cada quien quiere su espacio, ¿no? Entonces dentro de esa proyección en un país donde no hay institucionalidad de partidos políticos, donde incluso creo que ya hay que ver de otra manera, el tránsfuga de hoy ya no es el tránsfuga que fue Curie, Claro, ¿no? Es diferente, claro. ¿no? Eso fue una negociación muy sucia, en fin, hoy día es que no tienen un espacio porque los partidos no están hechos para atraer, mantener a los políticos, ¿no? O sea, hoy en día en recursos humanos lo básico es y en gestión de una empresa y se puede medir a una empresa por la capacidad de atraer talento, de mantenerlo, etcétera, ¿no? Los partidos son al revés, ¿no? Tienen una capacidad muy grande por expulsar a la gente que tienen por la falta de institucionalidad y una serie de cosas que, claro, llevaría un análisis más profundo de lo que nos ha llevado a una crisis de partidos en el Perú, ¿no? Claro, ahora, efectivamente, el arraigo partidario no es una característica de los políticos. Yo digo, para no ponernos en otros casos, para mí es muy interesante, por ejemplo, el caso de Patricia Donaire. Ya, digo, en este periodo, ya no hablo de cuando era el fin y pasó, porque estuvo en el fujimorismo, lo que era una clara contradicción porque era del fin en su momento, frente al Pero recuerdo cuando era muchachita, era una lideresa antifujimorista muy fuerte. Se hizo congresista antifujimorista. Entonces, y después fue por el fujimorismo, luego se fue a Peruanos por el Cambio, y ahora salió de Peruanos por el Cambio y se ha ido a otra agrupación que acaba de formarse en el Congreso, creo que es esta, en fin, y eso en 2 años y medio. Entonces, esa es un poco la característica. Pero el fujimorismo en esta versión de Fuerza Popular, es verdad que la política en el Perú es impredecible, pero hay ciertas cosas que como se mantienen, ¿no? Hacia el 2021 hay algunos que dicen, se puede recomponer, pero hay otros que dicen, mira, su pelea va a ser ya por pasar la valla a mantener la inscripción. ¿En qué lado te ubicas de Está en muy mal momento y está a la caída, ¿no? Y a lo que ya hemos comentado se suma la crisis de la división partidaria, el tema de Kenji, Keiko y no sabemos qué más, y un futuro del partido que más lo veo en el Poder Judicial, en la Fiscalía, que en las ánforas. ¿No? Yo creo que hay muchos temas ahí, también con familiares, tías, tíos, es como para armar una película tipo Visconti, un poco de surrealismo, no sé, de cine cincuentero, sesentero. Bien, no le veo ahí muchas posibilidades, ¿no? Ahora, lo que siempre digo es que el gran problema de los partidos en el Perú es la falta de alternancia. Si hubiera alternancia, las cosas cambian. Mira en Francia, a ver, por un ejemplo extremo, el Frente Popular se iba para abajo y Marine Le Pen, con alternancia, la hija lo levantó. Claro. Tuvo como 70-80% más de votos que el padre en 2002, cuando se enfrentó a Chirac. ¿Qué es lo que se pensaba o podía ser la suerte del fujimorismo entre Fujimori y Keiko Fujimori? Claro, ¿no? Y es un caso también, el caso de Pakistán, ¿no? De Benazir Bhutto con su padre, ¿no? Un poco, incluso una figura un poco mágico-religiosa del eterno retorno. Es verdad. Pero si no hay una alternancia, no van a tener votos, ¿no? Pero una alternancia significa algo un poco complicado, ¿no? Porque sería un fujimorismo sin Fujimori. La frase era hace 2 décadas, no hay fujimorismo sin Fujimori. Claro, ahora eso, ¿no? Tendría que ser una alternancia que dentro de esa estructura partidaria haya un líder que renueve el partido, ¿no? Ahora, creo que cualquier partido del Perú que hoy esté en caída, si cambian, ponen un líder 38, 40 y tantos años, hombre o mujer, con liderazgo, que genere confianza, con buen discurso, con carisma, cualquiera puede llegar a 10, 20 puntos y pasar a segunda vuelta, ¿no? Y en 2 personajes, Salaverry, ¿qué es desde la lectura de la ciencia, del análisis político? Porque es interesante. Hace
mira, no digo un año, unos pocos meses, Salaverry era el más beligerante, es decir, tenía que haber superado a Becerril para ser presidente del Congreso, y lo hizo con solvencia. Acuérdate que él sacó lo de los mamaniaudios, él pedía la cabeza de Pablo Sánchez, estaba contra los miembros del Tribunal Constitucional, hablaba de vacancia, es decir, era de lo que había ahí, que ya era bastante... Y generaba mucho respeto en la botica. Sí, es la botica, es verdad, es verdad. Exacto, ¿no? A ver, Salaverry demuestra que en política todo puede pasar, pues, ¿no? Él tenía un desgaste muy fuerte que venía de atrás, ¿no? Porque también en su historia más reciente hay un enfrentamiento de él con los apristas en Trujillo, Sí, cuando sí. los apristas se sienten traicionados por él, ¿no? Sí. No lo quieren nada hasta ahora, ¿no? Pero luego él creo que encuentra un espacio grande, atractivo, interesante, y se mete por ahí, y que había un vacío, ¿no? Y para ejercer un liderazgo en ese espacio tenías que tener un poco de poder. Es el caso del presidente del Congreso. Claro, le va a pasar la factura un día, el hecho que le dio la espalda al partido que lo llevó ahí, ¿no? Que es Fuerza Popular, gracias a Fuerza Popular. O sea, en algún ahí, momento le va a dar, digamos, se le va a pasar, pero ahora le está dando más bien puntos a favor. Claro. Ha doblado su índice de popularidad por distanciarse de quienes lo llevaron. Digamos. Claro, ¿no? Se distancia de Keiko, se distancia de Fuerza Popular, pero además de alguna manera es muy solícito en aplicar la resolución del Tribunal Constitucional que da pie a las nuevas bancadas. Sí. Pero las nuevas bancadas justo es el debilitamiento mayor, o contribuye al mayor debilitamiento de Fuerza Popular, ¿no? Porque le hace perder más espacio en comisiones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que con las nuevas bancadas quien más pierde es Fuerza Popular, ¿no? Eso creo que tiene que ser visto con simpatía por un sector muy grande del Perú, no solo de políticos en el Congreso, sino en general, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, está encontrando espacios permanentes. Ayer mismo se ha pronunciado a favor de que el Estado peruano entregue subvenciones a los damnificados de la actual crisis ambiental por los huaicos, por las inundaciones en el país, ¿no? Entonces él está ahí en la agenda ganando, pero a la vez satisfaciendo a algunos sectores y también logrando el favor de algunos sectores que ahora lo ven con buenos ojos y lo pueden necesitar. No, inclusive otras bancadas ahora pensando en que podría ir a una reelección perfectamente, y hay otros inclusive poniendo casi como presidencial. Ahora, tú recordarás, Luis, que hace un buen tiempo, cuando Salaverry no era conocido en el ámbito más congresal o que aspiraba a ser congresista, se hablaba de él en La Libertad como el nuevo Alan García, en términos de, digamos, una pelea dentro del APRA que podría él catapultarlo a ser el nuevo líder, y además por sus características personales, de que habla bien, porque es una persona formada en el APRA, o sea, él ha tenido una formación aprista muy interesante. Pero tal vez la ventaja comparativa con cualquier otro hoy es que él conoce al fujimorismo por dentro, y por eso es que él está dando ahí donde le duele. Dice, tú has sido abusivo durante ese tiempo porque has tenido manejo de las comisiones. Nuevas bancadas, reconfiguración. Y dice, me vas a seguir fastidiando. Auditoría a la gestión de... Y mira lo que ha hecho con los trabajadores. O sea, él sabe cómo se maneja el fútbol. Tiene carácter, ¿no? Tiene agallas. Ahora, el tema de Trujillo fue complicado. Creo que eso fue el año 2006. Él sube en las encuestas para la alcaldía, o 2010, no recuerdo cuál de las dos elecciones, y se acerca mucho el 2010, se acerca mucho a Acuña. ¿No? Se acerca mucho a Acuña, pero no logra vencerlo, ¿no? Acuña vuelve a ganar en Trujillo, lo cual era muy emblemático en esa vieja plaza aprista. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? Él quería poner a gente en todos los distritos y en la propia lista. Pero el partido aprista es muy orgánico, entonces tiene comités en todos los distritos que quieren su espacio y ellos quieren poner los candidatos. Ahí fue el choque. ¿No? Entonces, a la siguiente fue con Keiko, ¿no? Y ahí viene el distanciamiento con el partido aprista, ¿no? Pero al final de cuentas, él jugó eso, se distanció, quiso ser el nuevo Alan García, es verdad, tenía una proyección. Creo que no tuvo la paciencia suficiente, no tuvo el manejo suficiente, pero por otro lado, dentro del partido no creo que hubiera tenido mucho futuro, ¿no? Porque el partido iba a estar hecho de tal manera que no puede emerger nadie, cosa que vemos hasta ahora. Hasta ahora. No, pero yo creo que la vitrina congresal, y sobre todo como presidente del Congreso, sí lo pone políticamente
en un escenario distinto. Creo que le da otro tipo de Mira, qué interesante, un escenario distinto y que puede ser con valoración favorable para distintos sectores políticos hoy día. Por eso decía, este asunto de cambiar de partido hoy hay que entenderlo de otra manera, ya como una característica de la política peruana, claro, donde hay que reclamar valores políticos, por cierto, pero es distinto a cuando se usaba la palabra tránsfuga el año 2000, con el tema de Curi, el camioncito. Claro, tenía una connotación básicamente mercantil, de pago a cambio de votos. De compra de congresistas y además por Montesinos, ni siquiera una compra, un mejor comprador, ¿no? Como el peor comprador que podías tener con un tipo tan desprestigiado. Y Kenji Fujimori, o sea, digamos, el personaje también es interesante, ¿no? Porque ahora está fuera del Congreso, ya se está reclamando que retorne al Parlamento, porque ya pasaron los 120 días. Salaverry ha deslizado la posibilidad de que puede ser eso atendible y por lo tanto ponerlo en discusión, lo que terminaría siendo ya, digamos, el golpe más duro, creo yo, al fujimorismo, que es Salaverry haga que regrese Kenji, ¿no? Pero ahora sale vendiendo fruta, vendiendo huevos, paseándose por los mercados. Eso es el tractorcito del 90, no sé, o sea, me da la impresión, ¿no? Claro, es un chico que aprendió de su papá, pues, mira, el fujimorismo ya tiene prácticamente 30 años de experiencia populista, ¿no? Es el neopopulismo, el populismo de derecha más fuerte en toda América Latina, es un referente de populismo de derecha, ¿no? Entonces, él aprendió mucho del padre, ¿no? Entonces, y aparte él tiene un equipo de comunicaciones, con jefe de comunicaciones, con community manager, redes sociales, todo montado, ¿no? Entonces, él hace, digamos, operaciones comunicacionales para tener impacto. Él se replegó mucho durante varios meses y ese repliegue fue cuando veía que las cosas se le podían complicar, porque él también está bajo investigación fiscal y tiene temas pendientes, al igual que Yufra y otros personajes que intervinieron en esa negociación de votos para blindar a Kuczynski a finales del 2017. Entonces, ahí él se replegó, ¿no? Pero luego apareció apoyando a la hermana. ¿No? Pero eso es, ahí él tiene esos impactos, porque él tiene el rol del buen hermano. Mira, cuando él defiende... El buen hijo primero y el buen hermano. Exacto, ¿no? A ver, él defiende al padre, que está cuestionado por más de la mitad del Perú, pero él no pierde, porque asume el rol del buen hijo, del hijo noble, ¿no? Y encima por contraste, porque la hermana no quería que el padre salga de prisión. Entonces, ahí asumió el rol del buen hermano, ¿no? Y ahora aparece con estas señales justo en plena crisis del fujimorismo, cuando hay un vacío de liderazgo bien fuerte. ¿Y crees que él podría, no digo retomar, porque creo que no lo ha tenido en ningún momento, pero tomar el control de ese fujimorismo? No sé si institucional, no sé si hacerse secretario, no me refiero a eso, sino simbólicamente. Él podría reflotar un fujimorismo más a lechura de su padre al comienzo, más populistón, menos beligerante y más de cara, comillas, a una horizontalidad con la gente, esto de irse vendiendo por todos lados. Claro, él hablaba siempre de tender puentes, ¿no? En realidad el puente era un puente para que el padre atraviese la puerta de la prisión y salga afuera. Esos eran los puentes con el gobierno, ¿no? Pero un poco que etiquetó esa imagen de diálogo, de cercanía, por un lado. Por otro lado, en comunicación política es muy importante el estilo, el tono, ¿no? Mientras la hermana se ganaba una imagen muy negativa, ¿no? de un personaje que paraba molesta, que obstaculizaba al presidente, que se iba contra el Perú. Él lo que hacía era darle un abrazo a la gente, lo entrevistaban y le daban duro y él decía, no, pues mira, no sé qué, construyendo una imagen de cercanía que es fundamental. Ese pequeño detalle es fundamental, porque con eso consigues votos y con eso gobiernas. Esa es la base de todo. Ahora, el problema, creo yo, más allá de, claro, identificar el comportamiento como hijo, que es valorado positivamente, como tú bien dices, es su cercanía con un personaje poco querido como Kuczynski, porque aparece asociado a Kuczynski para tratar de generar una mejor, es verdad, para el padre, pero a la vez con usos y costumbres pues noventeros, ¿no? Esto de obras por votos, en fin, también está esa imagen, ¿no? Ese negociado de votos para que salga el padre. No sé hasta qué punto le puede pasar la factura, no sé hasta qué punto puede ser materia de una campaña fuerte contra él que lo debilite, ¿no? Pero en ese momento de vacío de liderazgo con ese estilo,
puede conseguir cosas. Ahora, a Salaverry le convendría políticamente restablecer a Kenji, porque él podría liderar una facción suficiente, Sí. así sea pequeña, como para acentuar la división en fuerza popular. Y si Salaverry está pensando en la reelección en el Congreso, que no va a ser fácil, esta va a ser más No va a ser complicada, fácil, sí. ¿no? Entonces eso le podría ayudar a sumar más votos. Yo creo que ¿no? está pensando en eso. Está Salaverry. pensando en eso, sí. Entro para ir terminando, Luis. Lo de Vox Populi, digamos, publican permanentemente estudios muy interesantes. Y hay uno que termina siendo particularmente interesante, y quiero decirlo no porque aparece mencionado el trabajo que hacemos nosotros, pero porque se hace una medición, por ejemplo, de cómo se informa a la gente. Porque a veces tenemos la idea, sobre todo los que estamos en medios, que la gente pues se informa por determinados medios. Y los medios, ahora que están en el marco, por ejemplo, del desarrollo de plataformas en Internet y todo, están empezando a ganar espacio y a ganar terreno. O sea, la gente se está ya informando más a través de estos medios, ¿no? Sí, el estudio se llama Preferencias por medios de prensa digital en el Perú. Hay conclusiones bien interesantes. Hay una pregunta que es la siguiente. ¿Qué medio es el más importante para estar bien informados sobre política en el Perú? Entonces, si en el resultado sumamos portales digitales y redes sociales, suman más que radio, televisión y periódicos. Juntos. El primer sector, el digital, suma cerca del 60% y el segundo sector suma alrededor del 40%. Mira, es un 3-2. ¿no? Entonces, eso es interesante porque entonces eso de que el mundo digital es el futuro, no, es el presente. Ya comenzó, ¿no? Claro. Ahora pensemos que el acceso a Internet en el Perú sigue avanzando de manera considerable, cada vez es mayor. Entonces, yo creo que es necesario ver esto y la incidencia que tiene en la formación de la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, hoy en día muchos consideran que los medios de prensa digital son una alternativa frente a los medios de comunicación tradicionales. Ajá. Creo que eso es un dato importante también, ¿no? Ha aumentado mucho el consumo de medios de prensa digital. En otros estudios que hemos hecho de tipo institucional, por ejemplo, preguntamos, ¿por qué medios informa usted sobre tal cosa? ¿No? Sobre un ministerio, claro, sobre un proyecto, en fin, ¿no? Y luego preguntamos, ¿y por qué medio quisiera informarse? ¿No? En la diferencia en el quisiera informarse, los medios digitales duplican, triplican el porcentaje que tenían en los medios actuales, lo cual quiere decir que las organizaciones requieren aproximarse más a esta nueva... Exacto, desarrollar más sus medios de comunicación y tener una estrategia de comunicación digital. Hay una demanda de información muy creciente y los medios digitales, como IDL Radio, por ejemplo, IDL Reporteros, tienen una fuerte presencia. De verdad que yo lo he visto y nos ha sorprendido en el buen sentido, porque da cuenta de que efectivamente estamos avanzando en esa línea, ¿no? Pero el otro asunto que tiene que ver con esto también es, creo que sería un error desde la prensa, que como nosotros y algunos otros hacemos, digamos, un desarrollo digital, alivianar nuestros rigores. O sea, tiene que ser una prensa rigurosa, porque la gente tiende a creer que Internet es una cosa más ligera, que el sacar las cosas rápido no requiere de contrastación. Ese es el riesgo también, que mucha gente quiera vincularse a esto pensando de que es más fácil hacerlo. Al contrario, creo que la legitimidad se gana justamente por lo contrario, ¿no? Y el estudio lo dice también. Por ejemplo, preguntamos, ¿cuál es la principal propuesta de valor de los medios de prensa digital? Ajá. Y son los mismos que de los medios de prensa tradicionales, o sea, objetividad, independencia, rapidez, etcétera, ¿no? O sea, los elementos, la propuesta de valor no cambia, digamos, la esencia de la información pública no cambia de un medio digital a un medio tradicional. La diferencia está más en que el medio digital puede ser más instantáneo. Exactamente. ¿No? Y de un consumo más libre, no sujeto a una programación. De acuerdo, y creo que una señal muy importante de eso es que inclusive plataformas digitales, periodísticas, han logrado, por el peso de las informaciones que difunden o de la contundencia de sus investigaciones, de no ser, digamos, a lo que los otros medios no digitales no pueden ser indiferentes, tienen que tomarlos y hacer sus propias investigaciones en base a lo que publican. Claro, la agenda pública ya no está puesta solo por los medios tradicionales, ¿no? Un medio digital puede poner temas en agenda, un medio digital puede tener una mayor convocatoria. Y esto
es una tendencia de crecimiento para el futuro. Hay otra pregunta bien interesante que es el test proyectivo. Preguntamos, ¿el medio digital que usted prefiere? Bueno, dicho sea paso, el que tiene más preferencia es IDL Reporteros. Sí. Si fuera un animal, ¿qué animal sería? Eso que parece un juego es un test proyectivo, que es algo muy serio en psicología, por ejemplo, como técnica de estudio, ¿no? Bueno, y luego vemos los medios que tienen más preferencia y cruzamos esto con los animales que han elegido. Ajá. Los 3 medios que tienen más preferencia son vistos como un león. Ajá. Entonces, se requiere independencia, es interesante, se requiere independencia, se requiere objetividad, etcétera, los valores básicos del periodismo de siempre, pero a la vez se requiere carácter, valentía, se requiere fuerza. Interesante. La gente no quiere un medio de prensa que le informe tibiamente, porque en eso, de alguna manera, creo que el ciudadano lo que quiere es un medio que lo defienda, que represente sus intereses con energía, con carácter. De acuerdo, yo coincido con eso. Luis, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias. Fue muy interesante. Vamos a repetir seguramente la conversación dentro de algunos días. Muchísimas gracias.